retomar varias cosas. Primero, para lo que menciona Marco, hay que transparentar las líneas editoriales. Claro. Y hay que ser claros, y eso se hace en todos los periódicos medianamente decentes. Y aquí en México no es como la cofradía, donde no se habla y no se critica, salvo una crítica tenaz como las que se ha dado. Pero la transparencia en las líneas editoriales, porque además también depende de la empatía con la sociedad. ¿Por qué la sociedad, al tener 65 periodistas asesinados, no dice nada? No dice nada, claro. ¿No? Pues porque no hay la empatía. ¿Y por qué no hay la empatía? Porque de repente me colocan una revista de circulación nacional, francamente, imágenes que son desagradables, ¿no? En términos, y que no alientan un debate periodístico. Creo que ahí, en ese elemento que coloca Marco de la transparencia, es fundamental. Segundo, me parece que una vez más, los medios nacionales o de los medios de circulación nacional se empieza a ver una relación inequitativa en términos de la cobertura que se les da. Porque cuando nosotros vamos a investigar los casos de asesinatos a periodistas, lo primero que me dicen los locales, sus colegas, quién sabe en qué habrá estado metido. Ahí ya la presunción de inocencia del colega abatido, ya. ¿Por qué? Porque como las autoridades, como el licenciado Poiré, lo primero que hacen es brincar y decir, pues quién es, o es personal, sí, o tiene otros elementos que no. Y yo creo que esos son los códigos que se tiene que tener, exactamente, una investigación diligente y eficaz para después hacer el juicio si tenía o no que ver. Pero ¿cómo se revierte, Marco, toda esta actitud que bien apunta Darío, incluso parte de los propios, ya no digas de los directivos de los medios, que son fundamentales, sino de los propios reporteros, la base? La verdad es que no soy optimista. Creo que es muy difícil revertir una situación para la que por cultura, por insumos intelectuales, éticos y profesionales, y por la falta de autocrítica de los medios de comunicación, no creo que haya 2 o 3 definiciones clave que nos permitan revertir ese proceso que tiene tanto tiempo y que es tan complicado. Lo que sí creo es que se pueden establecer solo y nada más lineamientos generales como estos que hemos comentado, por ejemplo, en relación con, a propósito de la empatía, los medios de comunicación que transparenten su definición editorial. ¿Para qué? Pues precisamente para lograr empatía con el público lector o con las teleaudiencias o radioescuchas, de tal suerte que creo que vamos a estar en presencia de una situación aún más complicada, sobre la que los medios de comunicación van a estar reaccionando de manera fragmentaria, mal, con poca capacidad autocrítica, de tal suerte que desafortunadamente, a diferencia de lo que la excelente convocatoria que hace el director general del Universal, no va a haber esa unidad ni siquiera en esos parámetros mínimos por los enormes intereses económicos y políticos que estos medios de comunicación tienen. Claro. Así es. Pues, ¿qué les parece si ahora escuchamos a Jorge Ramos, un destacado periodista mexicano que se fue justamente hace 25 años a Estados Unidos porque en México no encontró las condiciones para hacer adecuadamente su profesión? Veamos. A mí me tocó una experiencia similar en Colombia, en donde hace 20 años era sumamente complicado cubrir a los narcos sin correr el riesgo de que te mataran. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora en México, muchos de los periodistas que están aquí. A nosotros tenemos la trinchera, yo lo digo así, la trinchera de irnos al exterior, y como periodista mexicano puedo venir y corro muchos menos riesgos que ustedes mismos aquí. Pero es difícil que los periódicos y los medios todos se pongan de acuerdo, pero al final de lo que se trata es no dejarnos. O sea, el momento en que el periodista se censura, en ese momento estamos todos perdiendo, absolutamente todos perdiendo. Darío, con todas estas cosas que nos dicen los entrevistados, ¿tendremos o vamos a llegar? ¿Es un escenario al caso Colombia, donde secuestraron durante 9 meses a Francisco Santos del diario El Tiempo, el más importante de aquel país, o al crimen del director del Espectador? Bueno, yo te puedo decir que para que en Colombia se revertiera este problema y tuviese lo que tuvo el año pasado, fue un asesinato de periodistas de los niveles de 14 que tenía en los años 80, sucedieron 2 factores que en México están lejanos a que sucedan. Lo primero es que la prensa creó este interés traslapado para frenar las agresiones hacia ellos, ¿no? Como un núcleo y un frente común, una voz común, con ese poder que tiene la prensa para decirle a la sociedad y elevar los costos políticos. Y el segundo elemento es la responsabilidad del Estado. El Estado colombiano decidió tomar
políticas públicas efectivas que aminoraron los riesgos de los periodistas y lograron implementar medidas de protección y de seguridad a periodistas, y eso también fue un mensaje de estamos del lado de la prensa y no la retórica como la que tenemos aquí en México. Esos dos elementos no veo que el gobierno federal ni que los gobiernos estatales se encaminen para proteger a la prensa, y por el otro lado tampoco veo a la prensa en una acción inmediata después de lo que ha sucedido en los últimos meses y en los últimos años en el deterioro. Al contrario, se están peleando, ¿no? Sí. Se están mandando columnazos y periodicazos y entre ellos editoriales. mismos, y y muy todo lo demás. grotesca la situación, sí, claro. ¿Por qué tendríamos que preocuparnos por 64 periodistas muertos cuando hay 28,000 de ciudadanos de a pie? El asunto es que todavía, al menos, no se expresa con posiciones concretas la preocupación nacional que significa el narcotráfico como desafío del Estado. Cuando el presidente de la República prefiere recibir en Los Pinos para mejorar la imagen del presidente a la señorita Jimena Navarrete y no recibe a los consultores de la libertad de expresión de la ONU y de la OEA, nos marca claramente, es una señal muy clara a propósito de imágenes y de señales y mensajes, cuáles son las prioridades que tiene el gobierno federal en materia al menos de comunicación, por un lado. Por otro lado, cuando ves en los medios de comunicación esto que comenta Estela, en donde lo secundario se convierte en el debate entre los periodistas, cuyo protagonismo es mayor que la propia noticia en sí misma y generan ese morbo en sí misma, pues quiere decir que hasta ahora no ha sido precisamente una prioridad de los medios en distintos otros dimensiones, como decía la percepción Darío. de la población respecto a este problema es culpa esencialmente de los propios medios. Es muy complicado. Otro de los riesgos de los periodistas es que nos convirtamos nosotros en los voceros de la percepción de la sociedad. Yo lo único que puedo hacer es atenerme a los trabajos deontológicos que dicen que la violencia es la principal preocupación que tiene la ciudadanía. En eso coinciden todos los trabajos demoscópicos, y por otro lado también la falta de credibilidad que ya tienen las instituciones y en particular la Presidencia de la República según nuestros trabajos. Pero más allá de eso, el deterioro de nuestra vida pública, intelectual, de intercambio social para entender este problema implica una situación muy grave. Ya son distintos actos los que han estado ocurriendo. No sé qué es lo que tenga que ocurrir para que los propios medios acudan, recurran a sí mismos, se convoquen a sí mismos y podamos entre todos participar y discutir en torno de parámetros deontológicos, profesionales, manuales de procedimiento, que es otro de los elementos que distinguen, Darío, de Colombia a nuestro país. Cuando los propios medios de comunicación se empiezan a dar los insumos, los hacen públicos.